Estamos estudiando un discurso hasídico, un Maimer del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson de bendita memoria, del año Tov Reish Pei Zayin, 1927. Este discurso el Rebbe lo pronunció en Moscú, en pleno auge de la Rusia comunista, etc. Y es un discurso que tiene que ver con Purim, con la fiesta de Purim, en donde el enemigo del pueblo de Israel, en este caso Haman, quiso quiso destruir, aniquilar a todos los judíos, minar de Atzaken, los niños, los ancianos, Tav Benashim, niños chiquititos, mujeres, en el mismo día, etc. Esta es toda la historia de Purim. Y estamos explicando, en la primera clase se explicó que hay un rayo me'emno, hay un fiel pastor, es decir, un pastor de fe. Los líderes de cada generación en el pueblo de Israel alimentan, sustentan, nutren, hacen crecer la fe en el interior de cada uno de nosotros. Ahora bien, a partir de ahora el Rebbe va a explicar ampliamente qué significa el concepto de fe. Y para explicar esto va a tocar diferentes conceptos en el pensamiento hasídico, conceptos clásicos tomados de la mística judía, Kabbalah, Memale Kol Almin, como Dios llena los mundos, Soivev Kol Almin, como Dios trasciende los mundos. Otro que se llama Das Elion, la perspectiva suprema, es decir, como Dios observa la creación, o Das Tachton, es decir, la perspectiva inferior, como nosotros observamos a Dios. De arriba para abajo Dios nos mira a nosotros, de abajo para arriba nosotros vemos a Dios. A partir de estos conceptos, el Rebbe va a explicarnos qué significa fe y qué significa que el fiel pastor, el líder, el Moshe Rabbeinu de cada generación, sustenta, nutre, hace crecer la fe en el interior de cada uno de nosotros. Estamos en el 5º capítulo. Ahora bien, el asunto central de la fe, emuna, en las almas del pueblo de Israel, ¿a qué se refiere fe? ¿Sobre qué concepto podemos decir fe? Algo que uno sabe y es concreto, no podemos decir que uno tiene fe en eso. Porque eso es una realidad, no es necesario recurrir a la fe para esto. Entonces, ¿a cuál es el concepto que se aplica a la palabra fe? Que recurrimos a fe. Es en lo que se llama Soivev Kol Almin, cómo Dios trasciende los mundos. Y acá el Rebbe introduce el concepto y vamos a explicar primero Memale Kol Almin, cómo Dios llena los mundos, y posteriormente cómo Dios los trasciende. Dicen nuestros sabios en un sefer famoso, Ovois de Rabbi Nosson. Existe Pirkei Ovois, la ética de nuestros padres, y existe Ovois, la ética, digamos, de nuestros padres, de Rabbi Nosson, que escribió Rabbi Nosson, que es mucho más amplio, muchísimo más largo. Ahí está escrito que todo lo que Dios creó en el mundo, lo creó en el ser humano. Creó en el mundo bosques, creó en el ser humano pelo, o por lo menos en algunos, en la cabeza pelo. Y ahí el texto, esto es lo que dice el discurso, ahí el texto menciona, relata varios asuntos, cosas que fueron creadas en el mundo que existen comparables en el ser humano también. Y por lo tanto el ser humano se llama Olam Katan, un pequeño mundo. Y está escrito que Dios entregó el mundo en el corazón del ser humano, en el corazón del hombre. Es decir, que todo lo que existe en el mundo se refina y se purifica a través de la persona. Dios entregó el mundo a la persona, obviamente no para destruirlo, no para maltratarlo de ninguna manera, sino para utilizarlo en el servicio a Dios. Y el mundo se llama un gran cuerpo, así como el hombre se llama un mundo pequeño, el mundo se llama un gran cuerpo. Y así como la persona tiene 248 miembros y 365, el texto dice en hebreo Gidim. Gidim significa nervios o venas, hay diferentes traducciones. Y tiene pelos, y el hombre tiene pelos, y tiene uñas, etc. De la misma manera existe el mismo concepto, cada uno de ellos en el mundo. Y por cuanto el mundo es un gran cuerpo, entonces tiene una vitalidad que lo hace funcionar, le da vida. Porque si no es así, ¿cómo es que el mundo está vivo? ¿Cómo vemos que el mundo funciona? Las cosas no se destruyen solas, no desaparecen, sino que están ahí y hay algo que las está manteniendo en forma constante. Y nosotros vemos que el mundo está vivo y como por ejemplo los árboles y las plantas tienen una vitalidad que los sostiene y les da vida. Y esta vitalidad, que en hebreo se dice Hayus, Hay significa vivo, Hayus es la energía vital en el interior. Esa vitalidad surge de un nivel espiritual divino que se llama Oir, la luz, que llena todos los mundos. Llena los mundos. Que es una energía y una vitalidad particular para cada criatura y criatura en particular, cada una es diferente de la otra. Y esta energía y esta vitalidad de esta luz
divina, que llena todos los mundos. Es una vitalidad de vuelta, particular. Así como decimos que como es el alma, la neshama, memales aguf, llena el cuerpo, de la misma manera Kadosh Baruj Hu, Dios, llena el mundo. Si llamamos al mundo un gran cuerpo y decimos que el cuerpo tiene una vitalidad, una energía divina que lo hace funcionar, de la misma manera el mundo. ¿Y quién es el que lo llena? ¿Cuál es entre comillas, el alma del mundo? Dios. Así como el cuerpo es un pequeño mundo que está vivo y vive del alma, de la misma manera la vitalidad del mundo es un gran cuerpo. Es decir, que hay una energía vital en el mundo que es particular para cada criatura. Mundo, llámese todo lo que existe, todo lo que conocemos y lo que no conocemos, etc. Cada cosa tiene una energía determinada que necesita para funcionar. Las plantas tienen su energía, las piedras tienen su energía, las plantas tienen su energía, los animales tienen su energía, los planetas tienen su energía. Cada cosa tiene su energía necesaria, ni más ni menos, para funcionar. Si tiene más energía, se destruye, no aguanta. Es como ponerle a un aparato que soporta 110 volts, 220. Lo que más, lo destruís. Y si tiene menos energía, tampoco funciona como corresponde. Entonces, cada criatura tiene su energía. Esa energía es memale, llena, kolalmin, todos los mundos, todas las criaturas que existen en todos los mundos. Y esto es similar a la luz y a la energía del alma que se inviste en los miembros del cuerpo del hombre. Que en cada miembro en particular, y cada miembro es diferente, los ojos tienen la energía del alma para ver, los oídos para escuchar, las manos para actuar y así sucesivamente. Ahora bien, en esta energía del alma que se inviste en el cuerpo hay diferentes niveles y en general son 3 niveles que se llaman en hebreo Roish, Guf, Regel o Roish, Toich, Soif, diferentes versiones en diferentes lugares. Acá el Rebbe dice cabeza, cuerpo, pierna. Son 3 partes, digamos, en el cuerpo. No es igual la vitalidad de la cabeza a la vitalidad del cuerpo. Y tampoco es igual a la vitalidad de las piernas. Y a pesar de que las piernas también son necesarias para el ser humano, porque la plenitud de la forma, digamos, de un ser humano por completo, un cuerpo entero, es cuando está completo, lleno de todos sus miembros, una persona con piernas, brazos, etcétera, etcétera. Eso es una persona entera. No está disminuida, ni discapacitada, ni capacidades diferentes, como sea que lo queramos decir. Una persona entera con todo su cuerpo. Y las piernas son parte de los miembros del cuerpo. Y hay una virtud de las piernas por sobre el resto del cuerpo, incluso por sobre la cabeza, que las piernas sostienen y levantan, por así decir, a la cabeza. Porque en las personas hay diferentes niveles. Hay grandes, hay pequeños, hay una persona más alta y hay una persona más baja. Y a pesar de que esa altura entre las personas se distingue en la cabeza, si el tipo es alto o bajo, ¿dónde lo ves? ¿En las piernas? No, mirad hasta dónde llega la cabeza y te vas a dar cuenta si el tipo es alto o bajo. Hay una persona que es más alta, hay una persona que es más baja. Y esa grandeza y esa altura se reconoce específicamente en la cabeza. Pero, ¿cómo es que la cabeza llega a estar en el nivel en el que está, en la altura en la que está, a través de las piernas? Y así como en cada persona misma hay una diferencia si está sentado o parado. Antes comparamos persona con persona, ahora miremos una sola misma persona. Si el tipo está parado, mide tanto. Si el tipo está sentado, mide menos, obviamente. Cuando está sentado, entonces su altura está, por así decir, doblada, está comprimida. Y cuando está parado, su altura es mayor, a pesar de que la altura se reconoce en la cabeza hasta donde llega, lo más alto que llega esta persona, pero viene a través de las piernas. Y las piernas llevan, otra virtud de las piernas por sobre la cabeza, llevan a la cabeza al lugar donde la cabeza por sí misma no podría llegar. Tanto en términos de altura, como dijimos anteriormente, como en términos de lugar. Me quiero ir para acá, quiero ir para allá, la cabeza no puede ir a ningún lado. Y hay una conexión entre el comienzo, en las piernas justamente, y el final, en la cabeza, de abajo para arriba, arriba para abajo. Están íntegramente conectadas, profundamente conectadas. Y como está escrito también, Moshe Rabbeinu dijo a Dios, hay 600.000 ragli, personas, se traduce literalmente, pero ragli significa piernas. El pueblo en que yo estoy en el medio, estos 600 tipos, ¿cómo les voy a dar carne? ¿Cómo les voy a dar agua? Se quejaban constantemente, etc. Y Moshe utiliza esta expresión. Moshe Rabbeinu es el concepto de Jochma, sabiduría. Y Anoichi, yo, cuando Moshe Rabbeinu dice yo, se refiere al nivel que se llama Keser, la corona divina, es decir, el nivel más elevado, más profundo.
Entonces, volvamos a entender el versículo. El versículo literalmente decía Moishe Rabbeinu, por así decir, quejándose a Dios. Son 600.000 tipos que yo estoy acá en el medio. ¿Cómo querés que les dé carne? ¿Cómo querés que les dé agua, pan y qué sé yo, todo lo que me piden? Leamos el versículo un poco más profundo. Sheish meois elef ragli, hay 600.000 piernas. Ayeronoiji, que la esencia de Dios, Onoiji, yo, que no tiene nombre, ni expresión, etcétera, ni cómo llamarlo. Yo, él mismo, Bekirbois, ¿dónde está Dios? Las piernas. Vamos a leerlo en las palabras del Rebbe. Moishe Rabbeinu, de vuelta es el nivel que se llama Jochma, sabiduría, por así decir, de la cabeza para abajo. Anoiji, yo, es un nivel tan elevado que ni siquiera nombre tiene. Se representa aquello que está incluso por arriba, que es la corona por sobre la cabeza, la esencia de Dios. Entonces, que sea Anoiji Bekirboy, cuando es que la esencia de Dios está en su interior, es decir, la revelación de este nivel que se llama Keser, en Jochma, en Moishe Rabbeinu, cuando es a través de las 600.000 piernas del pueblo. Es decir, cómo es que Dios, la esencia de él, Anoiji, se revela en Moishe Rabbeinu, que es el que estaba hablando en el versículo, que significa sabiduría divina. La esencia de Dios se revela en la sabiduría divina a través del pueblo, a través de las piernas. Que esto está conectado con lo que el Rebbe había mencionado anteriormente, sabe que Dios le dijo a Moishe Rabbeinu, vos tenés que unir al pueblo de Israel y tienen que llevarte, tienen que llevar hacia ti el aceite. Y el Rebbe preguntó, ¿para qué hay que llevárselo a Moishe el aceite? Llevárselo a Aarón, que es el que tiene que prender las velas, etcétera. Esto está en la clase pasada. El punto acá es que hay una elevación en Moishe Rabbeinu a través de la pierna, a través del pueblo. A través del pueblo. A través de las piernas del pueblo, es decir, a través del nivel más bajo, las personas simples, sencillas, que no son grandes sabios, grandes estudios, etc. A través de esto hay una virtud, una elevación en Moishe Rabbeinu mismo. Y como está escrito, Ismach Moishe matnas helko, y que se alegre, decimos en el rezo de Shabbat, que se alegre Moishe con el regalo que Dios le dio a él. Y Dios le dijo, este regalo que yo te di a vos, con el cual vos te alegrás, ¿acaso no te di grandeza sino por ellos? Por el pueblo de Israel. Todo lo que yo te di, por así decirlo, le dice Dios a Moishe, todo lo que yo te di es por ellos. Ellos generan, el pueblo genera una virtud en Moishe Rabbeinu de la misma manera que las piernas generan una elevación en la cabeza. Este es el quinto capítulo Kitzur. Resumen, explicamos que el cuerpo es un gran mundo. Aguf Godel Oilem, el gran cuerpo del mundo, se refina y se eleva a través del pequeño mundo que es el ser humano, que entiende y siente. ¿Cómo es que el mundo se eleva? Cuando el ser humano entiende y siente la vitalidad de su alma, que esa vitalidad es una vitalidad divina, es una energía divina que está en el mundo, y esto se llama Memale Kolam, como Dios llena el mundo. A cada criatura se relaciona con cada criatura según la capacidad de esa criatura de soportar esa energía divina. Y explicamos que el cuerpo se divide en Rosh, Guf, Regel, cabeza, cuerpo y piernas, y hay una virtud de las piernas que sostienen en la cabeza y la elevan. Y explicamos que las piernas del pueblo son los que generan que la esencia de Dios se revele en Moishe Rabbeinu. Sexto capítulo. Dijeron nuestros sabios, es más elevado el que hace que otros hagan, el que genera que otros hagan, que el que hace propiamente dicho. En hebreo, en Lashon Kodesh tiene un sentido muy, muy interesante. Godela me hace yoiser mina oise. Parece la misma palabra, porque en hebreo tiene esa belleza, por así decir. Godela me hace es el que hace que otros hagan. Ese tiene una virtud superior incluso al que hace. Como es sabido el concepto de Tamjim de Raisa, que sostienen a quienes estudian Torah. Tienen una virtud, un mérito mayor incluso que los que estudian. Por lo menos en cierto aspecto. Una persona que hace que otros hagan y una persona que genera que otros sostengan a quienes estudian Torah es más poderoso y más elevado él mismo que el que lo hace, que el que la práctica sostiene. Y así como es en la historia de Tzedaka, es decir, en el concepto de caridad, dar caridad para aquellos que estudian Torah, dar ayuda a aquellos que estudian Torah es algo muy elevado y muy profundo. De la misma manera, es en el estudio literalmente. Dentro del estudio mismo, es más importante el que genera que otros hagan.
Es decir, el que hace que otro estudie, no solamente el que hace que otro ayude. El otro tiene más plata que yo, entonces por lo menos voy a hacer que el otro dé plata y que ayude a los demás. Eso está bien, pero el mismo concepto se aplica al estudio. Es más importante el que hace que otro estudie que el que estudia él mismo. Que este es el concepto de bondad en el alma. Existe bondad física, concreta, uno le dio dinero al otro, perfecto. Pero existe bondad espiritual, uno hizo que el otro estudie. Y como por ejemplo cuando fijamos momentos de estudio de Toira en público, y este estudio es de acuerdo a lo que el público puede entender, es decir, estudiar halajá, leyes, estudiar Agada, historias, etc. Esta forma de fijar momentos de estudio de Toira, de manera que todos los que participan de ese estudio puedan entender qué es lo que está pasando, porque si el maestro habla en forma tan profunda y tan elevada que la gente no entiende, ok, estamos estudiando de muchos, pero la verdad es que nadie entiende nada. Hay una virtud superior cuando el público entiende qué es lo que el maestro está diciendo. Esta forma de fijar momentos de estudio de Toira es algo muy elevado. Y como está escrito, la Toira dice, haz que su Shema Israel. Presta atención y escucha a Israel. Le dijo Moishe al pueblo de Israel. Y dijeron nuestros sabios que el concepto de presta atención, ¿qué es esto? Prestar atención y escuchar. El concepto es que Moishe Rabbeinu dijo, hagan grupos y estudien Toira, porque la Toira no se adquiere sino en grupos. Hay que unirse a los grupos de estudio de Toira e incluso aquellos que pueden estudiar Toira en forma profunda, ellos mismos. Si yo voy a estudiar con el grupo, tengo que bajar de nivel. Si estudio para mí mismo, estudio A, B, C. Pero estudio con los otros, tengo que estudiar X, Y, Z, lo último, porque no entiende nada. Incluso una persona que puede estudiar por sí mismo cosas profundas, no solamente quien estudia frente a muchos, que es muy grande su recompensa y muy elevado en su alma, sino que también unirse al estudio de Toira. Simplemente unirse, ishtatfus, asociarse al estudio de Toira en público, esto también es bondad en el alma. Porque con esto se fortalece a los que estudian en público, que es este concepto de Tamjin Daraisa, sostener a aquellos que estudian Toira, sostener a aquellos que enseñan Toira de vuelta. No solamente sostenerlos en dinero, que por supuesto que esto es poderoso y es en cuerpo, sino que incluso sostenerlos en alma, el hecho de que hay gente que está estudiando con ellos. Y justamente entre personas simples es más elevado todavía. Más elevado todavía. Cuando el maestro enseña a personas más sencillas, más simples, etc. Y como está explicado al respecto de Mesiras Nefesh, del sacrificio, que esta capacidad de sacrificio es mucho más fuerte y elevada en las personas simples que en las personas de gran conocimiento y captación de la Toira, etc. Es conocido. Y el ejemplo que se da al respecto de esto, no quiero ampliar demasiado, pero el ejemplo que se da al respecto de esto es más fácil poner el talón en agua caliente que poner la cabeza en agua caliente. ¿Por qué? Porque el talón va para adelante. Al no sentir, al no saber, al no conocer, el talón entra y va y sigue para adelante. La cabeza empieza a hacer cuentas, empieza a hacer cálculos. Lo mismo ocurre con Mesiras Nefesh, con la entrega del sacrificio. Aquellos que no saben y no entienden y son personas sencillas, esos van para adelante. Aquel que entiende y sabe empieza, no, pero ¿corresponde que yo cumpla esa mitzvah? No corresponde. ¿Dónde dicen el Shulchan Aruch que yo tengo que hacer esto o aquello? De todo esto se entiende, la virtud de la pierna es una virtud muy elevada. Y la verdad es que es así. La virtud de la pierna, de las personas simples, de los que estudian Toira, etcétera, etcétera, es muy elevada. Pero sin embargo, cuando observamos la calidad de la luz y la energía vital más profunda que se inviste en el cuerpo, que es la parte intermediaria, hasta ahora estábamos hablando de las piernas. Y dijimos que había 3 niveles, cabeza, cuerpo y pierna. Empezamos por el de abajo, piernas. Es muy elevado, es muy profundo, Mesiras Nefesh, entrega, tiene una gran recompensa, etc. Todo bien. Después miremos ahora el cuerpo. La parte intermedia que se llama Guf, cuerpo, es más elevado en términos de la calidad de la energía divina que da vida al cuerpo, es más elevado que lo que da vida al talón, a las piernas. En la porción del cuerpo está el corazón y están los miembros más profundos, que, como dice la halajá, no voy a entrar en la explicación de esto ahora al respecto de kashrus, de si una vaca cuando se la degüella es kosher o no es kosher, etc. El punto es que cuando se agujerea, se pincha alguno de los miembros más
delicados del animal, entonces ahí ya no es kosher. Ahí ya no sirve. A pesar de que la vaca estaba caminando, pero si tiene alguno de los miembros más profundos agujereados, no sirve, no es kosher. Lo que no es el caso con las piernas, donde está la capacidad de andar solamente, es una fuerza más baja del alma, la más baja. Y las cualidades emocionales son mucho más elevadas que esto. Caminar es importante, por supuesto, y por Hashem, gracias a Dios que podemos caminar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es más elevado, por así decir? ¿Sentir o caminar? Bueno, una persona que no tiene piernas, Dios libre y guarde, puede sentir, pero no puede caminar. Entonces la vida, digamos, no depende de las piernas. A pesar de que las piernas tienen una virtud muy grande, como se explicó, elevan a la cabeza y tienen mesilos nefesh, entrega, etc. Sí, pero el sentimiento está por arriba de esto. Incluso las manos, que también son parte de la capacidad de movimiento de la persona solamente, son superiores también que la capacidad de andar, de las piernas. Claramente la mano es mucho más hábil, por así decir, que la pierna, a pesar de que ambos son capacidades muy exteriores, muy bajas en el alma, de manera tal que afectan al resto del mundo. No es los sentimientos, no es el pensamiento o el intelecto, es la acción de caminar o la acción de hacer algo con las manos. Pero claramente las manos, que están más elevadas que las piernas, son mucho más elevadas espiritualmente hablando que las piernas. Es interesante, entre paréntesis, el Rebbe no lo dijo así directamente, pero esto es lo que está explicando. La forma del cuerpo del ser humano, que la cabeza está arriba, que después viene el cuerpo, que después vienen las piernas y las manos están por arriba, etcétera, etcétera. Esto muestra la importancia espiritual que tiene cada nivel. ¿Por qué la cabeza está arriba y las piernas están abajo? Porque a Dios se le ocurrió, no tenía nada que hacer, puso esto y no le entraba en otro lado, lo puso ahí como un rompecabezas que no entra la pieza a ningún lado, ponela ahí, qué sé yo. Parece que ahí entra. No. Hay una razón de ser, hay un por qué el cuerpo tiene esa forma. ¿Por qué la cabeza está arriba y las piernas abajo? Esto es lo que está explicando el Rebbe. Cerramos paréntesis. En la pierna lo único que hay es la capacidad de tirar piedras, patear piedras, por así decir, patear la pelota. Esta fuerza también la tienen los animales, lo que no es el caso con la capacidad de movimiento en la mano, que es algo fino, motricidad fina. Es una, por ejemplo, en el trabajo de la escritura, esto es algo que hace el ser humano nada más. O el dibujo, esto es algo que hace el ser humano nada más. A pesar de que también tiene que ver con la capacidad de acción, que es una capacidad de vuelta, baja en el alma, pero es lo más profundo de la capacidad de acción. Entonces, tanto piernas como manos es capacidad de acción, pero las piernas es la capacidad más exterior de la acción, patear nomás, caminar, etc. Y las manos es la parte más profunda de la capacidad de acción. Ahora bien, en cada capacidad hay pnimius y hitzoinis, hay lo más profundo y lo más exterior. Lo más exterior de la capacidad de acción es andar, patear, etc. Pero la escritura y el dibujo son más profundos de la capacidad de acción. Y el asunto aquí es que incluso en el pateo, es decir, echar, patear con las piernas, incluso cuando uno tira, echa, patea, etc., con un objetivo determinado y uno quiere, por así decir, meter el gol, patear para el arco, no patear para cualquier lado, si no, no vas a meter el gol nunca. Tenés una intención, una dirección clara y concreta donde querés patear. Esto es porque hay un seichel, hay un intelecto y hay una sabiduría específica de a dónde querés patear o a dónde tirás algo con las manos. Cuando vos tirás con una onda, por ejemplo, estás apuntando. No tirás para cualquier lado, no sirve. Si vos tenés que tirar una bala, Dios libre y guarde, a un enemigo, a un target, a un objetivo, etc., tenés que mirar y hay un intelecto, hay un pensamiento que está dirigiendo, por así decir, esa acción. Ese patear con las piernas o esa con las manos. Sin embargo, lo principal es el hecho de que patees o de que eches con las manos. Yo puedo tener toda la intención y la sabiduría de patear para un lugar, pero si soy de madera, por así decir, jugando a la pelota, voy a querer patear para acá y me sale la pelota para allá. Entonces, ¿qué es lo principal? Que patees para ahí, más allá de la racionalidad de la cuestión. Y la prueba de todo esto es que la acción es lo principal, que cuando se termina la fuerza que uno aplicó sobre esa pelota, sobre esa piedra para echarla, etc., entonces la piedra cae naturalmente, la pelota para en algún lugar. ¿Qué es lo principal entonces? ¿Toda la dirección, la sabiduría y el conocimiento del juego, etc.? No, que el jugador patee la pelota y la meta dentro del arco. Esto es al respecto de la capacidad de tirar, patear, echar,
con la onda, con las piernas, etc. Pero respecto del dibujo, más allá de que el dibujo es una ropa, una vestimenta para el intelecto que hay detrás de esto, porque obviamente un artista, cuando él dibuja, ella, lo que sea, dibuja, tiene una belleza, una armonía, un sentido lo que está dibujando. ¿Y eso de dónde sale? De la cabeza. La mano no entiende, la mano no sabe pensar qué significado tiene ese dibujo. La mano es una transmisión, transmite la capacidad intelectual del artista en el papel o en el material, etc. Y ahí está la diferencia entre un artista y uno que no es artista. Yo también puedo pintar con lápices, pero pinto un desastre. Bueno, será mi arte, lo que sea. El artista lo hace bello. Lo hace bello. Y en la misma mano, la mía y la de él, en la misma capacidad de acción, la mía y la de él, pero hay un intelecto particular del artista investido en la mano, y la mano transmite esa capacidad intelectual y la plasma en un papel, en un material, etc. Entonces vemos que lo principal ahí, en la escritura, en el dibujo, no es tanto la acción concreta, la mano moviendo los materiales, sino que es el intelecto, es la capacidad del artista de expresar a través de su mano un determinado arte. Y por lo tanto la belleza principal en un dibujo es el contenido del dibujo y no el dibujar propiamente dicho. Cuando el artista está dibujando y todavía no lo terminó, puede verse mamarrachos, puede verse cosas desagradables. El artista dibuja, termina, cobra sentido el dibujo y es algo bello. Esto se llama Pnimius Koyach HaMais. Kitsu, resumen del 6º capítulo. Explicamos el concepto de Tamhin Deraisa, de sostener la toira con dinero o con esfuerzo o con participar de clases. Y el esfuerzo es muy grande. Y es más importante, quiero decir, sostener la toira con dinero o con esfuerzo, y es más importante el que... Kitsu, resumen del 6º capítulo. Explicamos que lo que sostiene la toira con dinero o con esfuerzo es más importante el que genera que otros hagan que el que hace propiamente dicho. Así también ocurre en el estudio de toira, en público, el que estudia con personas simples. Esto es Gmilus Hasadim, es bondad en el alma, con el alma. Y explicamos la virtud de la pierna, a pesar de que es una fuerza más baja, y explicamos el concepto de que el dibujo es una ropa, una vestimenta para el intelecto. 7º capítulo. Ahora bien, las cualidades emocionales son más elevadas todavía que lo que se llama lo más interior de la acción. Explicamos primero lo más bajo de la acción, piernas, por así decir, patear. Explicamos lo más profundo de la acción, las manos, dibujar. Y ahora estamos explicando lo emocional. Estamos elevándonos, por así decir, en el cuerpo, en el corazón. Y así también es el respecto de los recipientes que manejan cada uno de estos potenciales: patear, dibujar o sentir. El corazón es el lugar en donde residen las cualidades emocionales, y por supuesto sentir es mucho más elevado que patear o dibujar. Una persona sin piernas, Dios le guarde. Una persona sin brazos, sin manos, Dios le guarde. Igualmente tiene un corazón y puede sentir 100%. Sin embargo, al respecto de la cabeza, que es la parte del cuerpo más importante, incluso lo que se llama el corazón, sentimiento, no tiene la misma importancia. En la porción de la cabeza ahí están los sentidos más profundos, más elevados: visión, audición, gusto, aroma, olfato, y cuanto más aún la capacidad intelectual en el cerebro. Y a pesar de que al respecto de la vida de la persona el corazón y el cerebro son iguales, un tipo sin cabeza no puede vivir, un tipo sin corazón tampoco puede vivir. Es verdad, existe trasplante de corazón hoy en día, trasplante de cabeza todavía no. La Gemara dice, interesante, que una persona sabía cómo trasplantar cabezas y se perdió. Hoy en día la capacidad de hacerlo, no sabemos cuál es el remedio para sacarle la cabeza a un tipo y ponérsela en otro, pero existir existió. Es interesante. Cerramos paréntesis. Así como no se puede vivir sin cabeza, tampoco se puede vivir sin corazón. Y así como es una persona en la práctica, como es esto en los seres humanos, es decir, físicamente hablando, no se puede vivir ni sin cabeza ni sin corazón, de la misma manera es al respecto de la vida espiritual de la persona, que es lo más profundo de la persona, que dijeron nuestros sabios.
que la persona tenga cualquier dolor, pero no dolor de corazón, cualquier enfermedad, pero no enfermedad de la cabeza. Es decir, así como es físicamente hablando, ¿por qué es así? Porque espiritualmente hablando es así. Hay algo muy delicado en el corazón, hay algo muy delicado en la cabeza. Por lo tanto, uno prefiere tener cualquier enfermedad menos en el corazón ni en la cabeza. La persona sana es una persona que tiene cerebro y corazón. Y como dicen nuestros sabios, no hay sabio como quien ya probó. El que ya le pasó esta prueba y ya la superó, ese es realmente sabio. El tipo que habla mucho, pero nunca le pasó tal o cual asunto, puede hablar mucho, pero no hay sabio como el que ya pasó por esta situación. Es decir, una persona cuya sabiduría lo sostuvo y estuvo para él, para lograr una buena acción, ese es más sabio que el que tiene muchas intenciones pero no hizo nada. Hay personas que tienen una buena captación intelectual, entienden la verdad y lo bueno, pero su sabiduría es solamente conocimiento intelectual, no más que esto. Y no tiene efecto práctico, concreto en la realidad. Es decir, el cerebro no afecta al corazón y el corazón no escucha al cerebro. El Rebbe lo pone en Yiddish. Es interesante cuando en un discurso hasídico algo está en Yiddish, es para que quede extremadamente claro. La persona entiende que así tiene que ser. Pero en la práctica no lo hace. Entiende, no es tonto, pero no lo hace. Y la verdadera salud es cuando el corazón y el cerebro ambos actúan, cada uno según su acción, como les corresponde. Es decir, ¿qué le corresponde a cada uno? El cerebro y el corazón. El cerebro recibe captación intelectual ampliamente y correctamente. La persona entiende los conceptos como corresponde. Esta es la función del cerebro. Y el corazón lleva del potencial, lo que surge de esa captación, de esa idea, el corazón lleva el potencial a la práctica, de acuerdo a lo que corresponde, reparando y corrigiendo las cualidades emocionales, de acuerdo a lo que la persona captó. En términos sencillos. Ahora sigue el Maimer, pero en términos sencillos. Cuando la persona entiende con la cabeza que tiene que hacer una bondad determinada a tal persona que lo necesita, cuando la persona lo entiende, esa comprensión tiene que llevar a una conclusión. Primero, la persona en la cabeza tiene toda una serie de lógicas de por qué corresponde ayudar a esa persona. Porque es mi conocido, porque realmente sé que hizo el esfuerzo que tenía que hacer y no pudo, porque lo necesita, etc. Estas son todas lógicas intelectuales. Todas esas lógicas mezcladas, hechas una ensalada, por así decir, llevan a una conclusión. Yo tengo que ayudar a esa persona. Me corresponde a mí ayudar a esa persona. Esa conclusión lógica, en hebreo se llama el behein. Entonces, esa conclusión lógica tiene que llegar al corazón para que el corazón en la práctica diga, oh, hay que hacer esto. El corazón maneja el resto del cuerpo, va y lo hace. Le ayuda con lo que corresponde ayudar. Entonces, de vuelta, una persona sana, el cerebro entiende correctamente y el corazón lleva del potencial, porque la persona dice, bueno, tengo que ayudar, tengo el potencial de ayudarlo. ¿Cómo lo hago? El corazón entonces lleva el potencial a la práctica, de acuerdo a lo que corresponda para reparar y corregir las cualidades emocionales y realmente moverse para ayudar a esa persona. Ese es el ejemplo. Y si es así, el intelecto y el corazón ambos son fundamentales para la vida de la persona. Y sin embargo, en importancia, el cerebro está por encima del corazón. El cerebro está por encima del corazón. Acá el Rebbe no lo trae, pero el Tanya dice en varios lugares, Moyach shalit ala leif. El cerebro es el que gobierna el corazón, porque el corazón puede tener emociones que no corresponden. Lo más elevado es el corazón, las emociones cuando son guiadas por el intelecto. No destruidas y aplastadas por el intelecto. No, guiadas por el intelecto. Este es el nivel superior. Ahora bien, hasta acá dijimos que el cerebro es superior al corazón. Pero hay lugares en Hasidus, en Kabbalah, etcétera, donde se ve al revés. El Rebbe dice, explica. A pesar de que existe un concepto que se llama Reusa de Liba, la voluntad del corazón. Esta es la traducción del concepto. Que esto incluso está por encima del intelecto. Y esto está en el corazón. Reusa de Liba, Leif, el corazón. Me acaba de explicar ampliamente que el cerebro está por encima del corazón. El cerebro tiene que guiar al corazón. Pero hay un concepto en el cual el corazón está por encima del cerebro.
Sin embargo, este concepto de que el corazón está por encima del cerebro, esta idea de rehúsa del IVA, la voluntad del corazón, esta es una energía vital del alma que trasciende la luz y energía vital del alma investida en el cuerpo. Interesante respuesta. Ahora vamos a ver más detalles. Interesante respuesta. Hay una parte del alma que está dentro del cuerpo. Y si está dentro del cuerpo, tiene que actuar en el mundo, porque el cuerpo está en el mundo, básicamente. En ese sentido, en la energía del alma que está dentro del cuerpo, lo más elevado es el cerebro y después viene el corazón. Y el cerebro tiene que ser el que gobierna sobre el corazón. Pero al respecto de la energía del alma que trasciende el cuerpo, que no está investida dentro del cuerpo, ahí hay una virtud del corazón por sobre el cerebro. Porque en este concepto de rehúsa del IVA, de la voluntad del corazón, existen dos niveles en general. El primero se llama rehúsa del IVA, la voluntad del corazón que surge a través de la meditación. Isboinenus. Y a pesar de que la voluntad es una voluntad esencial, es decir, no es algo que uno hace, sino es algo que viene de fábrica, pero esa voluntad, ese deseo en el corazón y voluntad en el corazón se genera en este nivel a través de la meditación. Solo que esa meditación es en la luz, energía divina, que trasciende los mundos. No importa todos los detalles si no entendemos, porque no es fundamental para la comprensión del Maimar. Lo que el Rebbe está explicando es, existe un nivel de voluntad del corazón, deseo en el corazón, sentimiento muy profundo, que surge, se despierta y se desarrolla a través de meditación. ¿En qué meditas? En cómo Dios trasciende el mundo. Por eso el sentimiento que surge es un sentimiento de salirse de uno mismo, es un sentimiento de trascender. No es un sentimiento de, ay, entonces yo voy a hacer tal favor y voy a ir a este lugar y voy a hablar con este. Yo me quiero ir de acá. ¿Por qué? Porque es tan profundo el sentimiento en términos de que quiero salirme de este mundo que me limita y me impide conectarme y sentir a Dios. Eso se rehúsa del IVA. Pero de cómo surge, de dónde sale, de meditar, pensar en cómo Dios trasciende el mundo. Y esa meditación es en el cerebro, en el intelecto, y se despierta en el corazón. Genera un sentimiento en el corazón. El cerebro piensa en aquello que trasciende al cerebro, y esto tiene un efecto muy profundo en el corazón. Es el primer nivel de lo que se llama rehúsa del IVA, la voluntad del corazón. Y el segundo nivel es una voluntad esencial en el alma, que es la esencia misma del alma, y es como el alma está vinculada, conectada con la esencia misma de Dios. Y como decimos en el rezo, en el Sham, no importa, el suco es Jabukot Bukobach, y el alma está apegada, unida a Dios. Son una misma cosa, únicos. Este es el segundo nivel de rehúsa del IVA. No es algo que uno puede generar, no es algo que uno puede despertar, no es algo que uno puede hacer. Esto también viene de fábrica, es esencial en el alma de la persona, es el vínculo esencial del alma con Dios. Es como el vínculo de un padre con un hijo. No es algo que uno hace, es algo que está ahí, naturalmente hablando. Todos estos sentimientos, estos dos niveles de rehúsa del IVA, son niveles que se expresan en la energía del alma, como el alma trasciende estar investida en el cuerpo. Es decir, estos dos niveles, tanto el que se despierta intelectualmente hablando, meditando, tanto como el que está ahí por esencia, son niveles de deseo en el corazón muy profundos que trascienden al cuerpo y trascienden al alma como está investida en el cuerpo. Pero cuando hablamos de la energía divina del alma, que está investida dentro del cuerpo, claramente la cabeza es superior. La cabeza es superior. Este es el final del 7º capítulo. Kitsu, resumen. Explicamos que el cerebro y el corazón, ambos dependen de la vitalidad de la persona. Y explicamos que hay una comprensión en el cerebro que tiene que actuar, afectar un mejoramiento de las cualidades emocionales en el corazón. Y explicamos dos niveles de rehúsa del IVA, del deseo muy profundo del corazón y la virtud del corazón por sobre el cerebro en estos dos conceptos de rehúsa del IVA. Pero eso es en el alma como está por fuera del cuerpo. En el alma que está en el interior del cuerpo, lo más elevado es el cerebro en comprensión y en captación. 8. 8º capítulo. Así como en el alma llena el cuerpo de la misma manera, y dijimos que el alma se divide en tres niveles generales: Rosh, Guf y Regel, cabeza, que dijimos que era el más elevado, cuerpo y piernas. De la misma manera es así en los mundos espirituales, que se dividen en tres niveles. Ahora el Rebbe va a hablar
de un concepto místico, como explicamos anteriormente, porque el hombre fue creado de esta manera y tiene esta forma, es porque espiritualmente es así. Y si el hombre espiritualmente es así, es porque el universo entero fue creado de esta manera. Estos conceptos que el Rebbe trae acá, los voy a mencionar así como están acá, pero no voy a explicar, porque no es el asunto central de este Maimar explicar estos conceptos. El que los entiende, bien. El que no los entiende, no es grave, no es terrible, no es peligroso. Simplemente son conceptos espirituales, y así como entendemos que la cabeza está por arriba del cuerpo y que está por arriba de las piernas, estos nombres, sea lo que fuera que quiere decir cada uno, el Rebbe va a mencionar, estos tres nombres también, uno arriba, uno en el medio y uno abajo, sea lo que fuera que quieren decir. Entonces, así como en el alma, en el cuerpo, en el alma investida en el cuerpo está cabeza, cuerpo y piernas, de la misma manera en los mundos espirituales existen tres niveles: Bria, Yetzira y Asiya. Bria se traduce en general como creación, Yetzira como formación y Asiya como acción, sea lo que fuera que quieren decir. Tres niveles. A pesar de que está escrito en Mispar que Shloime Amelech, el rey Salomón, tenía doncellas sin número, y nuestros sabios dicen: no leas Alamois, no leas doncellas, sino Oilomois, mundos, existen infinitos mundos. No hay número de la cantidad de niveles y mundos que existen en el universo y que Dios creó. Sin embargo, en general se dividen en tres niveles: Bria, Yetzira y Asiya. Estos tres niveles. Y como dicen nuestros sabios en el Zohar, que Imo, la madre, literalmente significa la vino, la captación intelectual, reside en su trono en el mundo de Bria, creación, sea lo que fuera que quisiste, todo esto no importa ahora, realmente. Y las 10 sefirot, tampoco voy a explicar, 6 expresiones emocionales residen en el mundo de Yetzira, de formación, y Malchus, el reinado divino, reside en el mundo de Asiya. De vuelta, Bria, creación, es como si fuese cabeza. Yetzira, formación, es como si fuese cuerpo, en el ejemplo que el Rebbe dio del cuerpo. Y Asiya, acción, es como si fuesen las piernas. Y el texto de nuestros sabios dice que los mundos no tienen números y no tienen límite. Esto se refiere a la luz y la energía divina que se divide a su vez, a pesar de que son tres niveles generales, se subdivide a su vez en niveles, infinitos niveles, de acuerdo a la capacidad de aceptar de cada mundo. Así como dijimos anteriormente, que Dios da vida a cada criatura de acuerdo a lo que esa criatura puede soportar, en cada uno de estos tres niveles generales, a su vez se subdivide en infinitos niveles en el interior, por así decir, para dar vida a cada criatura de cada uno de esos niveles. Si uno quisiese, entre paréntesis, no está en el Maimar, por supuesto, no está en el discurso, pero si uno quisiese dar una especie de imagen de esto, es como una recta. Una recta que va en matemática, entre un punto y otro punto, es una recta concreta entre el punto A y el punto B. Es una recta relativamente limitada entre el punto A y el punto B. Es un vector, una recta digamos que es infinita, es un vector entre el punto A y punto B. Pero ¿cuántos puntos hay en el vector? Infinitos. Pero dijimos que esto era algo finito, limitado entre punto A y punto B. Pero en el interior es algo infinito. De la misma manera, cada uno de estos mundos, Bria, Yetzira y Asiya, sea lo que fuera que quieren decir, se subdivide en infinitos niveles. Pero esto no era mundo de Bria, no era un vector limitado, específico entre A y B. Sí, pero en el interior hay infinito. Y paréntesis dentro del paréntesis, algo que vale, algo para pensar impresionante en la cabeza, existen diferentes niveles del infinito. Porque existe el infinito de un punto, existe el infinito de una recta y existe el infinito de un plano. Entonces, ¿cuántos puntos hay en una recta? Infinitos. Claro, infinito. Infinitos puntos en una recta. Perfecto. ¿Cuántas rectas hay en un plano? Infinito. Infinitas rectas en un mismo plano. Claro. Pero el infinito de rectas en los planos contiene en su interior al infinito de puntos en la recta. Quiere decir que es un infinito de rectas en el plano de un nivel superior, a pesar de ser ambos infinitos. Es un nivel superior de infinito, el de rectas en un plano, que el de puntos en una recta. Es interesante. Cerramos paréntesis, y cerramos paréntesis de las dos cosas que estábamos hablando en general. Y esto es lo que significa Memale Kol Almen. Esto es lo que significa como Dios llena todos los mundos. Es la luz divina
que se inviste en todos estos mundos, de vuelta, Bria, Yetzirah y Asía, y cada uno de los niveles de ellos, de esos mundos, y cada una de las criaturas de esos mundos, y así sucesivamente. En general, esta luz que llena todos los mundos se llama Memale Kolam, es una reflexión divina que se viene al mundo, se genera, por así decirlo, a través de tzimtzumim, contracciones, ocultamientos, que acá el Maimar no explica, y yo tampoco voy a explicar. Contracciones, ocultamientos. Porque está escrito, decimos todos los días en el Salmo 145, Malchus kol olamim, tu reinado es el reinado de todos los mundos. Que todos los mundos que mencionamos anteriormente, y a su vez cada nivel en cada uno de esos mundos se llama un mundo también, por eso hablamos en Mispar, mundos infinitos, hoy lo hemos en Mispar. Decimos que tu reinado es el reinado de todos los mundos, su creación es de un nivel que se llama Malchus, reinado divino. El nivel de Malchus de Atzilus, acá apareció el cuarto mundo, que es el más superior, más elevado. Antes hablamos de cabeza, cuerpo, pierna, Bria, Yetzirah y Asía. Y ahora de repente estamos hablando de algo que está por encima de estos tres niveles, se llama Atzilus, mundo de emanación, sea lo que fuera que quiere decir. Este nivel de Malchus, el último nivel, el reinado de este mundo que se llama Atzilus, que es el más elevado, esa es la luz y la energía divina de los tres mundos que están por abajo, Atzilus, Bria, Yetzirah y Asía. La energía final, por así decir. Es como dijimos anteriormente respecto del intelecto y el corazón. El intelecto tiene toda una serie de pensamientos, lógicas, ideas, etc. Después saca una conclusión. Vejein, entonces, la conclusión es que hay que hacer tal o cual cosa. Esa conclusión es la energía vital de todas las emociones. De la emoción de querer hacer eso o la emoción de no querer hacer eso. Depende de lo que uno está pensando. Ese último nivel intelectual, que es la conclusión que engloba todas las lógicas y pensamientos, ideas que uno tuvo, etcétera, respecto de ese tema, está todo englobado en un punto, una nekude, un punto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ese punto es la energía vital de todo lo que uno siente y la acción en la práctica, cuando uno extiende la mano y le da ayuda al pobre. Porque uno entendió que corresponde, que este tipo no es un trucho, no es mentira. Uno fue y le ayudó. Pero hubo una lógica, ¿y este quién es? ¿Y por qué está acá? ¿Qué quiere? ¿Puedo ayudarlo yo en lo que quiere? Quiero $1.000.000. ¿Qué querés de mí? No tengo un peso. No te puedo dar $1.000.000. ¿Querés algo? Te puedo dar algo. Pero... Entonces hay toda una lógica, un pensamiento, una maquinación en la cabeza. Y después hay un vején. Entonces, a este tipo yo lo quiero ayudar. Ese entonces es la fuerza vital de dar la mano. De extender la mano, y ayudar, etc. En las palabras de Kabbalah, de mística, que el Rebbe trae acá, Malchus de Atzilus, el último nivel de reinado del mundo de Atzilus de emanación es la luz y la energía vital de los tres mundos, Bria, Yetzirah y Asía. Pero esta luz es general. Es decir, el nivel de Malchus de Atzilus, ese último nivel del mundo más elevado, que da vida a Bria, Yetzirah y Asía. Este es el único capítulo que tiene este tipo de lógicas e ideas en todo este Maimer, en todo este discurso. Es el único capítulo complicado, entre comillas, en el discurso. Esta energía, de vuelta, el último nivel, Malchus de Atzilus, el último nivel del mundo más elevado, que da vida a Bria, Yetzirah y Asía, es decir, los mundos más bajos, no es más que una reflexión de toda la energía que hay en ese mundo superior. Y como dijimos anteriormente en el ejemplo del intelecto y el Behein, el entonces. El entonces no es más que una reflexión de toda la lógica y todos los pensamientos que llevaron a esa conclusión. La conclusión es algo ínfimo. Si uno solamente escucha la conclusión, no entiende por qué, de dónde salió, qué pensamientos hubo, qué lógicas hubo para llegar a esa conclusión. La conclusión nada más. Esa conclusión es una reflexión de todo lo que está por encima de esa conclusión que llevó a esa conclusión. Es decir, esto se llama en Kabbalah Hitzeinius Amalchus, lo más exterior del reinado divino. Ese es el nombre que tiene. Pero esto es lo que significa. La conclusión, por así decirlo. Como ese reinado divino se expresa luego de una separación, Hefseka Parsa, que hay la separación que existe entre el mundo de Atzilus y el mundo de Bria, Yetzirah y Asía, no voy a explicar. El punto es la separación entre el intelecto y la conclusión, digamos. O entre el intelecto y el corazón. No voy a explicar porque realmente no hace al asunto. En esta energía divina, de un nivel extremadamente elevado, que da vida a los niveles inferiores, aquí hay dos niveles. Un flujo de energía en forma cercano y un flujo de energía en forma lejano. ¿Qué significa esto? Esto lo vamos a entender a través de un ejemplo. Al respecto de un rey, literalmente, cómo un rey conduce su país, su reinado.
En el reinado, en esa conducción, hay dos fuerzas opuestas. El fundamento y lo principal del reinado es la elevación del rey. El rey está por encima de todos los demás. Y por lo tanto hay que elevar al rey y levantarlo, subirlo. Y todo, por cuanto todo el gobierno y toda la conducción del rey es justamente a través de que él está por encima de los demás. El rey dice y la gente hace. ¿Por qué? Porque el rey está por encima de los demás. Y está escrito, Melech bemishpat yamid haaretz, el rey con justicia sostiene la tierra. Es decir, que maneja su país, un rey de carne y hueso, maneja su país, y su asunto central, al manejar el país, es el beneficio que el país va a tener. Hay que cavar un pozo acá para tener agua, hay que construir una muralla allá para protegerse, el rey está pensando en cuál es el beneficio de todo su reinado. Y estamos hablando de un rey ideal, no de los reyes de carne y hueso que querían llenarse bolsillo nada más, etcétera, etcétera. No voy a meterme en la historia. El punto es sacar una idea general de lo que el rey debería estar dedicado al bienestar de sus súbditos. Esto viene a través de Mishpat, a través de que el rey está en cada detalle de su país y sabe dónde hay una montaña, dónde hay un río, dónde hay agua, dónde hay recursos naturales, etcétera, etcétera. Está involucrado en todos los asuntos del país para el beneficio de cada uno de los súbditos del país. Y como está escrito, Va'iru, la gente temió porque vio que había sabiduría divina en su interior para hacer justicia. Entonces la gente siguió a Shlomo HaMelech, al rey Salomón, porque había realmente justicia para guiar al pueblo. Y esta justicia, si no recuerdo mal, está hablando del versículo, no me acuerdo ahora exacto. Pero el punto es que esta justicia es a través de una investigación, un análisis profundo en cada uno de los detalles de la conducción desde el principio hasta el comienzo, hasta el final. En cada detalle tiene que estar el rey para conducir a su pueblo adecuadamente. Pero por el otro lado, elevación es justamente separación. Dijimos que un rey, por un lado, es el concepto de que está por encima de los demás, está separado de los demás. No puede estar mezclado entre los súbditos. Es el rey. Pero por el otro lado, tiene que estar metido en cada detalle, en cada asunto del país, para entender a sus súbditos, escuchar a sus súbditos y cumplir las necesidades de ellos. Entonces son dos cosas opuestas. Que un rey gobierna su país a través de estas dos cosas opuestas. A través de estos dos asuntos es justamente que se sostiene todo el país. El ejemplo de esto lo vamos a poder entender arriba. Es decir, el Dios es el rey por excelencia. Y hablamos de dos asuntos en la conducción de un rey sobre su país. Estos son los dos niveles. El nivel que se llama Malchus. En esta boca de Dios, en esta energía divina hacia el mundo, que se llama Malchus, reinado divino, sea lo que fuera que quiere decir. También están estos dos niveles que hablamos al respecto del rey de carne y hueso. Por un lado está el flujo de energía desde lejos. Como el rey está por encima del universo, como Dios está separado del universo, como dice en el Tanaj, la Toira al respecto de la construcción del primer templo. Shlomo HaMelech, el rey Salomón, construyó una pileta gigante que estaba parada sobre 12 toros, y se llamaba Yam, el mar. Yam, hoy metalei en Milamailo. El mar estaba parado sobre ellos por arriba, es decir, está separado. El rey está lejos, entre comillas, del resto del pueblo. Y el segundo asunto es el flujo de energía desde cerca, Kiruv, cerca, como está escrito en otros lugares, que esta idea de cercanía de la energía divina hacia el mundo es como la energía divina, que se llama Malchus, baja hacia el mundo a través de una interrupción, de un ocultamiento que se llama Parsa, una especie de cortina que existe entre el mundo de Atzilus, que es un mundo en el cual se percibe la presencia de Dios en forma revelada, y el mundo de Bria, Yitzhak y Yetzer, esos tres mundos, por un lado el mundo de Atzilus, por otro lado otros tres mundos, Bria, Yitzhak y Yetzer, donde no se siente la presencia de Dios tan revelada. Entonces, así como un rey de carne y hueso maneja su mundo, maneja su país, de dos maneras, por encima de ellos y metido dentro de ellos, de la misma manera Dios maneja el universo entero de estas dos maneras. Por encima del universo, digamos lejos, y por dentro del universo, digamos cerca. Kitsu, resumen del capítulo 8. Explicamos la división que hay de tres mundos, Bria, Yetzira y Asía, sea lo que fuera que quieren decir, y dijimos que hay mundos infinitos, que son los infinitos niveles dentro de cada uno de estos mundos.
Y dijimos que todo esto se llama Memalek Olam, como Dios llena los mundos. Y dijimos que el reinado de Dios es el reinado de todos los mundos. Y explicamos que hay un flujo de energía cercano y un flujo de energía de Dios lejano en este nivel de Malchus. Y los explicamos con el ejemplo de un rey, como un rey conduce su país con roimemus, con elevación por encima del pueblo, pero con mishpat, con justicia, observando cada una de las necesidades de su gente. 9. Capítulo 9. Sin embargo, todo esto que explicamos anteriormente era como Dios llena los mundos, Memalek Olam. Y dijimos al comienzo de la clase de hoy justamente que la fe no se aplica a como Dios llena los mundos. Esto lo podemos entender claramente, así como la neshama, el alma llena mi cuerpo, Dios llena el mundo. Es una lógica que la podemos entender. Así como yo estoy vivo, el mundo está vivo. ¿Qué es la vida del mundo? Dios. Esto lo podemos entender. Pero el concepto de emuna, fe, es en Soivev Kolalmin, como Dios trasciende los mundos. Y esto es lo que el Rebbe explica ahora, capítulo 9. El concepto de Soivev Kolalmin, como Dios trasciende los mundos, es que Dios no se inviste en los mundos, sino que les da vida en forma de makif. La palabra clave en Hasidus. Makif significa rodear, trascender. Pero no que Soivev Kolalmin, no que Dios rodea los mundos, sino está en el interior. Están las dos cosas. Solamente que hablamos de rodear para representar el concepto de que está por encima, trasciende, es algo que nosotros no podemos entender. Esto es lo que significa. Y a pesar de que está escrito, justamente esto es lo que explica el Rebbe, los cielos y la tierra yo lleno, dice Dios, está explicado en el Tanya, en el capítulo 48, que cuando decimos Soivev Kolalmin, que Dios trasciende los mundos, rodea los mundos, la intención no es que rodea y los trasciende por arriba, como un círculo que está por afuera de lo que está en el interior. No, señor, porque en realidad Dios está en el interior de cada porción también en la tierra, física, dentro de ella y no más profundo. Solamente que no está investido y no es captado por el mundo adentro. Es decir, nosotros, seres humanos que vivimos en el universo, en el mundo, etc., acá no captamos la energía trascendental de Dios. Captamos la energía como Dios llena el mundo, pero no captamos la energía de Dios como lo trasciende al mundo. La vitalidad, que se llama Memalek Olam, como Dios llena los mundos, se inviste y es captada por los mundos. Y el nivel que se llama Soivev Kolalmin, como Dios trasciende los mundos, es un nivel que no se inviste en los mundos y no es captado por ellos. Y como decimos, porque es muy elevado su nombre solamente. Su nombre, el nombre de Dios, es elevado, es sublime, es makif. Trasciende, rodea y trasciende al mundo. De vuelta, no rodea como un círculo, sino que lo trasciende en términos de que no podemos captarlo. Y esta es la fe nuestra fe de todo Israel, de cada Yehudi, es que la luz, el Oren Soif, la luz infinita de Dios, bendito sea, da vida a los mundos en dos formas. En Soivev Kolalmin, como Dios trasciende los mundos, y Memalek Kolalmin, como llena los mundos. Y principalmente la fe es como Dios trasciende los mundos, porque el concepto de que Dios llena los mundos, esto es algo que podemos captar, como si lo viésemos. Como sabemos que dice Ioif, mi besaria de mi carne voy a poder percibir divinidad, toda persona, y acá el Rebbe lo pone en Yiddish, de sí mismo la persona puede entender cómo funciona el mundo. Observate a vos mismo y vas a entender cómo funciona el mundo. Es decir, que así como la persona siente en sí mismo que tiene vitalidad divina, o vitalidad, perdón, acá dice vitalidad, no divina, de hecho el Rebbe Rashab en varios lugares se menciona, todos entendemos que estamos vivos, pero nos cuesta entender que es Dios el que nos está dando esa vida, de vitalidad divina. Entonces, volviendo a las palabras del Rebbe, así como la persona siente en sí mismo que tiene vitalidad que le da vida, porque el cuerpo está vivo, y el hecho de que el cuerpo está vivo, no es solamente que hay algo vivo en el interior del cuerpo y a través de eso el cuerpo vive, como si fuese una lamparita atrás de una pantalla. Bueno, se ve luz de la pantalla. ¿La pantalla tiene luz? No. Es la lamparita que ilumina a través de la pantalla. Entonces el cuerpo en realidad está muerto. Y el alma está ahí soplando dentro del cuerpo y le da vida. Pero el cuerpo en sí esencialmente está muerto. No, dice el Rebbe. No es así. Sino que el cuerpo mismo cobra vida. O sea, un cuerpo vivo. Y de esto mismo nosotros sabemos que hay una vitalidad que le da vida al cuerpo. No es que hay algo adentro del cuerpo que le da vida. El cuerpo se transforma en un cuerpo vivo. Es decir, que el cuerpo por sí mismo está vivo.
Y esa vitalidad, esa vida es, ¿de dónde surge? Justamente de la energía que está en el interior del cuerpo. Y la persona sabe claramente que esa energía es el Ocus, es divinidad en forma revelada. ¿Cómo sabes? Antes dijimos que el Rebbe Rashab escribe que nos cuesta entenderlo. El Rebbe explica, nos cuesta entender cómo esa energía vital que tenemos en nuestro interior es de Dios. El Rebbe lo explica así. Porque uno ve que aquello que no es el Ocus, aquello que no es divinidad en forma revelada, no está vivo. No está vivo. Acá vida cobra otro sentido. Aquello que dijimos antes en nombre del Rebbe Rashab, que era el padre del Rebbe anterior, aquello que dijimos antes es que la persona no se da cuenta que su energía vital, física, su vida acá de carne y hueso, es de locus, es divinidad. No lo vemos esto, no lo percibimos. Acá el Rebbe está diciendo otra cosa. Vida cobra otro sentido. Vida significa significado, valga la redundancia, un objetivo, un porqué, una motivación. Esto es Hayus. Solamente, volviendo a las palabras del Rebbe, aquello que es el Ocus, divinidad en forma revelada, eso está vivo. Es decir, el cuerpo es una existencia y no vive esa existencia sin alma. Y el alma vive, está viva, porque es el Ocus, porque es divinidad. Hashem es Elohim Chaim. Hashem es Dios vivo, es un Dios de vida. Esa vitalidad es el Ocus, es divinidad, y como está escrito, Elohim Emes, Elohim Chaim. Dios es el Señor de verdad, Dios es el Señor de vida. Y por lo tanto, el Kli, ahora el Rebbe da introducción a todo lo que vamos a estudiar en el resto del Maimer, Dios mediante la próxima clase. El recipiente para esa vitalidad es Bitul, es anulación. Vos querés ser bañado por la vitalidad divina, querés sentir que en tu interior tenés a Dios, tenés que estar entregado a Dios. Si no, no lo vas a sentir. Como está escrito, Iras Hashem Lechaim, el temor de Dios da vida, y los ángeles están vivos y se sostienen eternamente, justamente por este temor y este bitul, esta anulación que tienen los ángeles a Dios. Como está escrito en otro lugar, es decir, porque la vitalidad es el Ocus en forma revelada, es divinidad en forma revelada, y por lo tanto el recipiente para esa vitalidad es bitul, es anulación. Por lo tanto, en todo lo que tiene que ver con Memale Kolam, como Dios llena el mundo, ahí no hay bitul, ahí no hay anulación, ahí hay sentirse a sí mismo. Yo disfruto, yo estoy, yo soy. Como dice la Torah, mi fuerza y mi capacidad, la fuerza de mis manos, me hizo llegar hasta el nivel en el que estoy. ¿Qué Dios? Yo soy inteligente, soy esto, lo otro, etc. En lo que tiene que ver con Memale Kolalmen, no tiene tanto sentido hablar de emuna, de fe, porque esto lo podemos captar, lo podemos entender. Y al revés, somos Metzius, yo entiendo, somos una existencia concreta que entiende, ve, siente, yo. Sino que el asunto central de emuna, de fe, es Soivev Kolalmen. Es como Dios trasciende los mundos, esto no se entiende y es difícil y no se siente, y esto para el Kli, el recipiente para esto es Bitul, es al revés, el intelecto que entiende, el corazón que siente, es lo opuesto de anulación, yo entendiendo, yo sintiendo. Eso me male Kolam, como Dios llena los mundos. Ahí no, ¿qué emuna? ¿Qué fe? Lo entiendo. Soy Vev Kolalmen, como Dios trasciende los mundos, requiere para vincularse a esto Bitul, anulación. Deja tu intelecto de lado, deja tus sentimientos de lado, deja tu voluntad de lado, tus intereses de lado, y así te vas a conectar a Dios como trasciende el universo. Si vos estás limitado a vos mismo, no te trascendes a vos mismo, ¿cómo te conectás con Dios? Como Dios se inviste y se limita a sí mismo dentro del mundo. Si vos te trascendes a vos mismo, Bitul, que esto es lo que el Rebbe explica ahora, y va a continuar explicando, introdujo ahora y va a continuar explicando, entonces te puedes conectar a algo que te trascienda a vos mismo, que no lo comprendés, como Dios trasciende el mundo, Dios rodea y trasciende el mundo, emuna, fe. Kitsu, resumen del capítulo 9, explicamos que la luz, la energía de Soivev Kolam, como Dios trasciende el mundo, es Makif, trasciende y no se inviste en el mundo. La fe del pueblo de Israel en Memale Kolam, como Dios llena el mundo, y principalmente como Dios trasciende el mundo. Memale Kolalmin, como Dios llena el mundo, lo podemos entender de nuestra propia vida. Y Besaria Hazeleka, de nuestra propia carne podemos percibir a Dios. Y explicamos que el recipiente, la herramienta para esa energía divina y sentir que Dios es el que nos está dando vida, y no solamente que tenemos vida, es Bitul, es anulación. Y explicamos que los Malojim, los ángeles,
existen eternamente, justamente porque tiene este concepto de bitul, de anulación, que es el recipiente para recibir la energía divina y sentir que es divina.